No cabe duda de que Thunderbolts es muy superior a la mayoría de películas que ha entregado Marvel en los últimos años. Sin embargo, también creo que el resultado pudo haber sido mejor de lo que fue. Es por ello que en este video hablaré un poco de las fallas evidentes que presenta, pero también discutiremos aquellos aspectos que hacen que Thunderbolts destaque y sea considerada de lo mejor que ha sacado Marvel post Avengers Endgame. Les aviso que el video estará lleno de spoilers, entonces si no has visto la película, yo recomiendo que primero vayas a echarle un ojo y después regreses a terminar de ver este análisis. Ahora sí, comencemos. Esto es Cine Revuelto, hablemos de Thunderbolts. Evitaré dar el resumen de la película pensando en que la mayoría de ustedes están aquí porque ya la vieron, y así poder avanzar con los aspectos positivos y negativos que podemos encontrar dentro de ella. En primer lugar, los personajes son increíbles, y la dinámica entre ellos funciona bastante bien. Aunque la protagonista total es Yelena, creo que todos tienen su momento para brillar. Por cierto, cuando hablo de todos, por supuesto que estoy excluyendo a Taskmaster Fake, quien era obvio que solo aparecería en la película para que Marvel pudiera darle cuello. A decir verdad, pensé que sería Sentry quien la matara. Pensé que sería algo así como la carne de cañón con la que mostrarían que Bob sí era una amenaza real para los personajes, pero esto no fue así y la eliminan incluso antes de que se revelen los poderes de Sentry. La verdad no me quejo, y al final me pareció bueno que se quitaran a este personaje de en medio lo antes posible. Aclarando eso, todos los miembros de los Thunderbolts me parecieron memorables, cada uno a su manera. Estoy muy feliz de que Marvel haya rescatado a todos estos personajes y les haya dado una nueva oportunidad de brillar. Hagamos el recuento. Tenemos a Florence Pugh como Yelena, a Sebastian Stan como Bucky, a David Harbour como el Guardián Rojo, a Wyatt Russell como John Walker, a Hannah John Kamen como Ghost y a Lewis Pullman como Bob, Sentry o The Void. Pequeño dato curioso, Wyatt Russell es el hijo de Kurt Russell y Lewis Pullman el hijo de Bill Pullman. Creo que todos los actores hacen un trabajo muy bueno. Destaco por supuesto a Florence Pugh, quien carga gran parte del peso dramático de la película, y por supuesto Lewis Pullman como Bob, quien nos presenta a un personaje vulnerable y roto, pero también bastante simpático. Tal vez el que menos destaca sea Sebastian Stan como Bucky, quien no parece que se la pase tan bien como el resto de los actores, pero aún así se le quiere mucho y su personaje de por sí ya es memorable. La película funciona muy bien con Yelena como su personaje principal, pero es cuando los demás personajes entran a escena que alcanza su punto más alto. Me fascinaron todas las secuencias que ocurren dentro de esta bóveda gigante donde se quedan encerrados Yelena, Ghost, Taskmaster y John. En primer lugar, esa batalla mano a mano que tienen entre todos cuando se topan por primera vez es de los mejores momentos de la cinta. La coreografía es increíble, así como la edición y los emplazamientos y movimientos de cámara. Además, algo que me agrada es que la diferencia de fuerzas en la pelea es evidente, y es por ello que Yelena llega a tener serios problemas para defenderse. Ghost, siendo la más hábil de todos, logra terminar con su objetivo y después de esto se dan cuenta de que fueron enviados ahí para ser eliminados junto con el resto de evidencia que vinculaba a Valentina con cierta empresa que realizaba experimentos ilegales en humanos. De forma inesperada aparece Bob, logran escapar del incinerador gigante trabajando en equipo y llegamos a lo que es probablemente la secuencia más divertida de la película, aquella en la que intentan escalar los muros del ascensor. Les digo, todas esas secuencias son buenísimas. Y luego por fin llega la parte en la que escapan y son revelados los poderes de Bob, la cual es otra gran secuencia de la película. Hasta este punto, la película me estaba volando la cabeza. Estaba encantado con todo lo que estaba viendo y me parecía perfecto. Incluso el inicio con la intro de Marvel siendo absorbida por las sombras y después la secuencia de Yelena peleando con los guardias del edificio me pareció brillante. Más adelante, con cada interacción nueva entre los personajes, los íbamos conociendo un poco más a profundidad. Veíamos un poco de sus conflictos internos y cuando el momento de la acción llegaba, hacían lucir sus habilidades de combate. Pero justo después de esa última secuencia que mencioné, cuando revelan los poderes de Bob,
la película sufre un bajón, uno leve pero a fin de cuentas un bajón que me hizo pensar que aquí pudimos encontrar una mejor película que la que recibimos. También debo decir que la película vuelve a alcanzar ese punto alto de calidad una vez que llegamos al clímax, pero en breve hablaremos de ello, porque ahorita es el momento en que tenemos que discutir los puntos negativos de la película, o más bien los puntos flojos, pues no hay nada en general que te arruine la experiencia de verla. Pero a ver, ocurren dos cuestiones. El desarrollo de personajes secundarios se estanca y las fallas en el guión comienzan a ser cada vez más evidentes. En primer lugar, fue en extremo conveniente la forma en que Alexei se entera de que Yelena está en peligro, y aún más que pudiera encontrarla en medio de la nada con tanta facilidad. También creo que Bucky termina por encontrar a todos bastante fácil, pero bueno, por lo menos con él tenemos el antecedente de que es un experto para rastrear personas, por lo que está medio justificado. En fin, Bucky los encuentra, los rescata y procede a capturarlos con la intención de usarlos como testigos en el caso en contra de Valentina. No me pregunten cómo hace para someterlos a todos él solito, porque la película lo resuelve convenientemente con una elipsis temporal. En este punto parece que hay prisa por acabar la película, pues como mencioné, existe nulo desarrollo de personajes secundarios, y yo entiendo que no era del todo necesario explorar el pasado de cada uno de ellos, pero la oportunidad para hacerlo estaba ahí. Hubiera sido interesante tener más interacciones entre los personajes y así hacer que el final, cuando todos están abrazando a Bob, fuera más emotivo y significativo. A fin de cuentas, el no saber qué motiva a los personajes a seguir unidos hace que se sientan como personajes poco activos, que no hacen que la trama avance, más bien es el guión el que los fuerza a actuar. Y por ejemplo, mientras vemos esa parte intermedia de la película, no sabemos realmente qué es lo que hace que Ghost no se aleje de todos a la más mínima oportunidad. O alguien dígame por qué Walker no escapó por su cuenta una vez que el plan de Yelena falló en esa secuencia en la que intentan escapar de la bóveda de Valentina. ¿No se supone que el tipo es un egoísta? Yo sé que hay una respuesta, pero ¿no hubiera sido interesante verlo? ¿No hubiera sido interesante ver ese debate interno de cada uno al inicio y después verlo exteriorizarse conforme la situación se complicaba? Imaginen que el papá de Yelena desconfiara de Valentina desde un inicio, y en lugar de que se volviera su chofer para pedirle chamba, fuera para tenerla más vigilada. Imaginen que después de que se entere de que Yelena está en peligro, lo viéramos amenazar a unas cuantas personas para sacarles información sobre la ubicación de la bóveda de Valentina. Eso habría hecho que Alexei fuera un personaje más activo y no solo el comic relief. Repito, esto no arruina la película, pero creo firmemente que esas pequeñas decisiones hubieran aportado aún más a la historia y al impacto emocional del final. Si esto se hubiera trabajado de mejor manera en esa parte intermedia de la película, el clímax hubiera estado a otro nivel, y eso que de por sí ya es muy bueno. Después de que Sentry les da una paliza legendaria a los Thunderbolts y ellos escapen, Valentina se da cuenta de que nunca podrá controlar a Bob e intenta matarlo con una especie de detonador que convenientemente lograron volver a fabricar después de que el original fuera destruido. La cuestión es que Sentry aparentemente muere, lo que abre las puertas para que The Void se manifieste. Y dejaré un poco de lado la negatividad para decir que la forma en que usaron a este villano me fascinó. Lo que lograron con él a nivel visual sí que me voló la cabeza. Me encantó la forma en que se manifiestan sus poderes, cómo desaparece a las personas con solo mirarlas y cómo la oscuridad se va apoderando de toda la ciudad con estas sombras que dejan las víctimas y que poco a poco se van expandiendo. En serio, es alucinante lo que lograron. Y si te quedas con esas imágenes en la cabeza al terminar de ver la película, entiendo perfectamente que te parezca de lo mejor que ha hecho Marvel. Luego tenemos a todos los miembros de los Thunderbolts reagrupándose para salvar a las personas de la destrucción a su alrededor, lo que también otorga una serie de momentazos que vuelven la escena aún más épica de lo que ya era. Y el tema musical usado en esa secuencia simplemente te pone los pelos de punta. Me encantó. Sin embargo, nuestros queridos héroes no son lo suficientemente fuertes para detener esta amenaza, por lo que Yelena debe adentrarse en esta oscuridad para encontrar a Bob y convencerlo de detener este desastre. Para hacer breve la explicación, dejémoslo en que Yelena enfrenta a sus demonios, escapa de ellos, encuentra a Bob y junto con el resto de Thunderbolts logra separarlo de su otro yo y todo vuelve a la normalidad. En sí, todo lo que podemos ver en este clímax es bueno, pero también pudo ser mejor.
pues tenían la oportunidad perfecta de explorar el pasado de cada miembro del equipo, así como sus propios demonios. No sé si esto fue algo que descartaron para hacer que la película no durara tanto o simplemente no querían que interfiriera con el conflicto principal, pero vuelve a ser muy conveniente que todos lleguen al mismo tiempo con Yelena para rescatarla y ayudarla a salir. Y repito, creo que hubiera sido más interesante presenciar las visiones de cada uno. Me van a decir que no hubiera sido interesante ver un poco de ese pasado que atormenta a Bucky. El tipo fue un asesino cuya mente fue manipulada para acabar con la vida de muchas personas. Imaginen que no solamente hubiera tenido que enfrentar esos recuerdos que ya había superado, sino que se topara con sucesos que no recordaba para nada, de esos que solo se habían quedado guardados en lo más profundo de su subconsciente. Yo sé que tal vez el pasado de todos no es igual de trágico, pero tal vez eso hubiera servido para que poco a poco fueran logrando escapar de sus pesadillas y así ayudarse mutuamente cada vez que avanzaban de nivel, y así continuar hasta que todos pudieran encontrar a Yelena y a Bob. Muchos me dirán que eso fue probablemente lo que pasó, pero verlo hubiera sido mejor, ¿no creen? Sobre todo porque la forma en que se manifiestan esos espacios de pesadilla como una especie de laberinto mental fue bastante ingeniosa. Claro que me gustó este enfrentamiento final que tiene Bob con su versión más oscura, pero también pienso que si la película hubiera contado con este desarrollo más profundo del que les hablo, el desenlace hubiera sido más congruente y satisfactorio. Al mero final creo que ocurre lo peor de todo. Valentina anuncia al grupo como los nuevos Vengadores y se libra de que la detengan. La forma en que termina este arco del personaje de Valentina es ridícula. Para empezar, era muy fácil que Bucky tomara el micrófono y dijera algo como: lo siento, lo que dijo esta señora no es verdad y debo llevarla a prisión. No sé, cualquier otra cosa con más sentido. Pero bueno, también supongo que esta decisión se tomó para evitar que todos fueran a parar a la cárcel por haber trabajado para Valentina. Así que simplemente se ignora y Marvel ocupa este recurso para decirle a la audiencia que estos son en realidad los nuevos Avengers, y con ello queda explicado el asterisco al final del título en los pósters. Por cierto, algo que muchos ya veíamos venir. Personalmente me hubiera gustado que se quedaran con el nombre de Thunderbolts. Creo que tenía más impacto narrativamente hablando y además, admitámoslo, es un nombre fantástico para ellos, como que sí les queda. Al final ni siquiera está muy claro si estos serán los nuevos Avengers de forma oficial, por lo que no veo necesario que así fueran presentados. Y digo, ¿qué más da si el nombre lo tiene este grupo o algún otro liderado por Sam Wilson? A fin de cuentas, todos van a salir en la próxima película de Avengers, uniéndose para derrotar una amenaza más grande. Pero bueno, ese es un tema aparte. Volviendo al análisis de la película, a mi parecer, esta falta de desarrollo que ya he comentado también hace que la película se sienta incompleta. A fin de cuentas, ahora tenemos a este nuevo grupo de superhéroes que lucharán juntos para proteger al mundo, pero ninguno ha tenido un desarrollo completo como lo tuvieron en su momento los Avengers originales. Podemos creer que Marvel lo hará más adelante, pero si tomamos en cuenta cuáles son sus próximos proyectos, dudo que vaya a ser así. Esta tenía que ser la película en que conociéramos a todos más a fondo, y no siento que haya sido así, a pesar de que la oportunidad para hacerlo estaba justo frente a sus narices. El conflicto interno del mismo Sentry queda pospuesto para solucionarlo después, ya que al salir de las sombras de The Void no recordó nada de lo sucedido. No quiero que crean que la película al final no me gustó, porque es todo lo contrario. La película me gustó mucho y tiene momentos que son de lo mejor que he visto en el MCU. Simplemente considero que pudo ser mejor. Los personajes son memorables, pero pudieron tener un mejor desarrollo. La historia es buena, pero pudo tener mucho menos conveniencias. El espectáculo visual del clímax es increíble, pero pudieron darse un poco más de tiempo para llegar a él de forma más orgánica. Mi conclusión final es que Thunderbolts es una película increíble e inusualmente llena de corazón. Sí creo que los realizadores tuvieron un poco más de libertad para hacer esta película y que la gente detrás de ella fue gente muy talentosa. Basta con ver ese tráiler que simulaba presentar una película de A24. Pero ojo, la película a fin de cuentas es un producto fabricado por Marvel, y aunque en algunos aspectos llega a ser diferente y propositiva, aún es posible percibir algunas de las deficiencias que el estudio lleva cargando hace ya unos cuantos años.
Terminaré diciendo que la película la disfruté montones y sin duda es una que estaré revisitando en el futuro. Ahora les toca a ustedes decirme qué piensan de la película y qué piensan de este análisis. Si alguno cree que la película es perfecta tal como es, puede decírmelo en los comentarios. ¿Cuál fue su personaje favorito? ¿Acaso fue Ghost? ¿Acaso fue Sentry? ¿O el Capitán América con escudo de taco? Ya por último, no olviden darle like al video, compartir y suscribirse si no lo han hecho. Esto es todo de mi parte, hasta la próxima.